y Cameron en el 2000, el consumo excesivo de bienes y servicios se basa en una falsa creencia de aspiración cultural, el cual nos dice de que esta es la manera de poder alcanzar la felicidad personal, el éxito nacional y el estatus social. Lo anterior ha conllevado que los países industrializados tengan un nivel muy alto de consumo, el cual sirva como referencia para alcanzar supuestamente dichas metas. El problema es que para alcanzar ese nivel de vida en todos los seres humanos necesitaríamos aproximadamente 2 planetas Tierras. Por lo tanto, limitar el consumo de los bienes naturales es de crucial importancia, teniendo en cuenta de que las naciones ricas consumen el 71% de los recursos naturales y estas solamente constituyen el 15% de la población mundial, según World Bank. Según la psicología del consumismo, la sociedad de consumo es aquella sociedad que basa sus actividades directa o indirectamente relacionada con el consumismo. De esta manera, juega un papel muy importante dentro de la dinámica de la vida social. Es decir, en la sociedad moderna, las aspiraciones sociales, los valores, las ideas, la identidad se orientan en relación al consumismo en vez de otras dimensiones sociales, como por ejemplo el trabajo, la ciudadanía, la cosmovisión religiosa, por ejemplo. Desde una perspectiva social, las implicancias sociales del consumismo conllevan a un proceso de socialización propio, en donde la gratificación y el poder juegan un papel muy importante dentro de la dinámica de interacción social. Con respecto a lo cultural, el consumismo y la lógica capitalista inmersa en él han venido generando un nuevo paradigma cultural en donde los valores del consumismo representan y dan un sentido a la existencia humana. Y estos a su vez van definiendo lo que es el sistema de valores, el sistema estético, el moral y el instrumental. Abraham Maslow, científico dedicado a la investigación de la motivación, menciona que el ser humano está constituido por una serie de necesidades y estas deben ser cubiertas. Además, menciona que para que el ser humano pueda ascender en la escala de necesidades, la anterior debe haber sido cubierta. Por esta razón, él plantea el modelo de la pirámide, la cual se le conoce como la pirámide de Maslow, en la cual figuran las 5 categorías de necesidades y las clasifica de manera ascendente según su grado de priorización, en la cual figuran las fisiológicas, la de seguridad, la de amor y pertenencia, la de estima y la de autorrealización. Además de ello, también hace una diferenciación distintiva entre estas necesidades, las cuales la determina entre necesidades deficitarias, que corresponden a la carencia de algo, o las necesidades de desarrollo del ser. Hablemos de actitudes. ¿Qué es una actitud? Existen 2 modelos para definir la actitud. El primero es el modelo tridimensional, en el que se define la actitud como una predisposición a responder a alguna clase de estímulo, sea objeto, persona o situación, con ciertas clases de respuestas, que pueden ser afectivas, que son emociones y sentimientos de agrado y desagrado, pueden ser respuestas cognitivas, es decir, creencias, pensamientos o ideas, y respuestas conductuales, es intenciones conductuales o conductas manifiestas de aceptación o rechazo al estímulo. Como se observa, la actitud es tomada como un concepto global que involucra 3 componentes. El otro modelo para definir la actitud, y que es más utilizado en el campo de la psicología ambiental, es el modelo unidimensional, que restringe el término de actitud solo al componente afectivo. Así, se define como los sentimientos permanentemente favorables o desfavorables hacia el objeto de actitud. ¿Y qué pasa con los otros componentes en este modelo? Ya no forman parte del concepto de actitud propiamente dicho, pero siguen manteniendo su contenido. Es decir, el cognitivo hace referencia a creencias y el conductual a intenciones o manifestaciones de conductas. Además, no se niega su relación entre estos 3 con esta definición de actitud. ¿Y cómo entendemos su relación si están separados? A través de la teoría de la acción razonada de Fishbein y Axen, que también es el más influyente entre estudios de relación, actitud-conducta y psicología ambiental. De acuerdo a esta teoría, que una persona realiza una conducta está determinada por su intención de ejecutarla, y dicha intención también está sujeta a la actitud que el individuo tenga de dicha conducta y la norma subjetiva. Desmenucemos esto. La actitud, como mencionamos, es ahora puramente afectiva.
y está influenciada por las creencias de qué resultados nos va a traer realizar esa conducta y una evaluación de esos resultados. La norma subjetiva hace referencia a las influencias sociales de qué se debería hacer, las normas, y la motivación del individuo para someterse a estas normas. Así, una persona gastaría poco porque, por un lado, cree que esta es una conducta que tiene resultados positivos y, por otro, porque ve que las personas de su entorno esperan a que gaste poco y ella misma está de acuerdo incluso con esta expectativa. ¿Y cómo se forman y cambian las actitudes? Entendámoslo con esta imagen. Las actitudes se forman teniendo una posición neutra sobre algo y tras el proceso de socialización y educación, donde vamos conociendo y adquiriendo información, ideas de distintos agentes sobre ese algo, podemos inclinarnos a que nos guste y aceptarlo o que no nos guste y rechazarlo. En el caso de los cambios actitudinales, es decir, pasar de lo negativo a lo positivo y viceversa, es complicado, pues nuestras actitudes han sido aprendidas a lo largo de nuestra vida y por eso resultan ser relativamente estables. Ahora, entonces cambiarlas podría implicar incluso una resocialización, pero recalcamos que es difícil lograr un cambio actitudinal. Entonces, respecto a la austeridad del consumo, probablemente la gente gasta y compra poco o mucho porque ha aprendido y ha sido influenciado por la sociedad, comunidad o su familia, que no es algo fuera de lo común, que es lo normal en su contexto cultural. La demanda del mercado es grande, pero la oferta es aún mayor, porque a veces decidimos adquirir un nuevo producto para reemplazar aquello que tenemos y se encuentra en perfectas condiciones. ¿Qué nos obliga a renovar o cambiar algo que hemos adquirido hace poco tiempo? La obsolescencia programada se origina con la revolución industrial, periodo de la historia donde se producen bienes y servicios de forma masiva y a bajo costo. En 1920, un grupo de empresarios deciden hacer que los productos tengan una menor duración de funcionamiento. Esto les traería muchos beneficios económicos, pues las personas se verían en la obligación de renovar constantemente. En pocas palabras, siempre existiría una demanda a la cual ofertar masivamente. Como Alado Heavy menciona en el año 2013, en definitiva, la obsolescencia programada es una estrategia para lograr unos mayores ingresos. Existen dos maneras de acortar el tiempo de durabilidad de un producto, la durabilidad artificial y la obsolescencia programada. Orbach refiere en el año 2004 que la obsolescencia programada es la estrategia de acortamiento de vida útil del producto, después de haber sido lanzado al mercado. Bajo esta estrategia, el fabricante pretende convencer al consumidor de que reemplace su viejo producto por uno más nuevo, haciendo que el tiempo de uso del viejo producto sea inferior a su vida útil real. Vázquez, en el 2015, menciona que la obsolescencia programada es una práctica industrial que reduce intencionalmente la vida útil de los productos. Ocurre cuando estos se diseñan para que dejen de funcionar pronto o al menos antes de lo que espera el consumidor, o para que luzcan pasados de moda al lado de nuevas versiones. Una forma de operar en la obsolescencia programada es tratando de sustituir un producto en el mercado con otro más nuevo. Un claro ejemplo son los iPhones, que cada año presentan una nueva versión. Sin embargo, en muchos casos, los cambios funcionales son mínimos o se enfocan más en el aspecto estético para ofrecerle como un producto nuevo y único. Entre otros ejemplos, encontramos que Robinson en el año 2009 menciona que en el año 1997 la vida útil de un procesador central era de 4.5 años. Hacia el 2005 ya había disminuido a 2 años y esta tendencia continúa. Donald en 2010 refiere que en los Estados Unidos la cantidad de productos que siguen en uso después de 6 meses de haber sido adquiridos no supera el 1%. Entre las consecuencias de la obsolescencia programada encontramos la sobreexplotación de recursos y la gran cantidad de residuos que se generan, lo cual afecta a la naturaleza. Instrumento. El instrumento que se utilizó para el desarrollo de esta investigación fue un diferencial semántico con 10 pares. Elaboración. Para su elaboración se siguieron los lineamientos establecidos por Hernández, Rivera y Paredes, los cuales se dividen en 2 etapas. La primera fue solicitar una muestra de ciudadanos peruanos que señalen los adjetivos más relacionados al tema de austeridad en el consumo y que a estos adjetivos se les asignen antónimos, obteniéndose así
43 pares. En la segunda etapa se procedió a categorizar estos pares, obteniéndose 7 categorías en total. La primera es optimización de recursos económicos, que se referencia a la frecuencia y cantidad con que se usa el dinero. La segunda es estilos de vida, que se referencia respecto a los hábitos de compra y consumo. La tercera es la actitud frente a la posición de bienes, que se referencia a la inclinación a adquirir bienes. La cuarta es el nivel socioeconómico, que perciben tienen los encuestados a sus hábitos de compra y consumo. La quinta es conciencia social, referente a la consideración de consecuencias que sus compras y consumos tienen sobre sí mismo y los demás, sean personas o medio ambiente. La sexta es planificación de compra, que es acto de planear qué se comprará y cuánto se comprará para la creación de un presupuesto. Y la séptima es la reutilización de recursos, que es la consideración de una reutilización de las compras o su desecho. Una vez estructuradas las categorías, se seleccionaron los adjetivos más frecuentes y representativos de cada una para conformar el diferencial semántico final. Estructura. El diferencial semántico cuenta con 10 pares de adjetivos con la posición sorteada entre positivos y negativos para evitar sesgos e influencias al momento de aplicarlo. Y una premisa. Aplicación. El instrumento descrito se aplicó a una muestra peruana de 51 personas, con edades que oscilan entre los 15 y 70 años, siguiendo una modalidad presencial y a través de plataformas virtuales como Zoom y Google Formularios. Veamos un ejemplo. Y el cuestionario de Google. Resultados. En la categoría de optimización de recursos se observa que la mayoría de los encuestados tiene una actitud medianamente positiva hacia el ahorro. En el caso de la categoría estilos de vida, se observa que la mayoría tiene una actividad medianamente positiva hacia la sencillez y simplicidad en el consumo. En la categoría actitud frente a la posesión de bienes, los encuestados consideran ser medianamente equilibrados. Respecto al nivel socioeconómico, tomando en cuenta sus hábitos de compra y consumo, se observa que la mayoría considera ser levemente pobre. En cuanto a la conciencia social, la mayoría muestra una actitud medianamente positiva al consumo consciente y levemente individualista. En planificación de la compra, la mayor cantidad de personas evidencian una actitud medianamente positiva a la planificación y precaución del consumo. En reutilización de recursos, lideran las actitudes positivas hacia el reciclaje. Conclusiones. En su mayoría se muestran actitudes positivas respecto a la austeridad en el consumo. Esto se debe a la influencia que los tiempos de pandemia han ejercido en la relación sujeto-ambiente. Asimismo, desde la teoría de la acción razonada, las creencias provocadas por el contexto actual llevarían a una evaluación positiva de las conductas de ahorro y mesura en el consumo. Por otro lado, se pueden haber presentado cambios de actitudes a través de la técnica llamado al miedo, referente a miedos provocados en los individuos, como la aparición del virus y la información alarmante recibida, que resultan en acciones de prevención inmediatas, que son los cambios en los hábitos de consumo. Recomendaciones. Reflexionar sobre nuestros hábitos de compra y consumo y sus consecuencias contra el medio ambiente. Establecer hábitos de compra y consumo mesurados, como la creación de presupuestos. Y buscar opciones para los productos cuya composición perjudica el medio ambiente y que estamos usando por otros que sean eco-friendly.